Hola, ¿qué tal? Saludos desde la capital cubana. Yo soy Brian Pau y como cada semana les doy la bienvenida a Sala A. En este programa analizaremos noticias sobre el panorama audiovisual en Latinoamérica. Desde los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, comenzamos historias del cine, de la vida y algo más. Bienvenidos. Culminó el 28º Festival Internacional de Cine Ícaro en Guatemala. Este reunió a más de 80 cineastas del mundo y proyectó más de 146 obras cinematográficas. Colombia fue el país invitado de honor y el festival abrió con el aclamado filme del poeta de Simón Mesa Soto, una producción que narra la historia del literato Óscar Restrepo, interpretado por Ubeimar Ríos. Por otro lado, se entregó el Ícaro de Honor a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, por su labor en favor del cine latinoamericano. Guatemala, el país anfitrión, estuvo representada con 15 cortometrajes y 3 largometrajes en diversas categorías. Además, la ministra de Cultura y Deportes, Ligui Gracioso, ratificó el compromiso con el arte cinematográfico, destacando que estos espacios fortalecen la propia voz como nación. Continúan los preparativos para la 46ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, a desarrollarse en el último mes del 2025. Brasil presentará varias propuestas atractivas en esta edición, con un enfoque basado en promover un cine de pertinencia social y cultural para América Latina. En el contexto de la sección competitiva de largometrajes de ficción, el filme El Último Azul es una de las favoritas por ser una apuesta por el cine reflexivo y liberador. El Último Azul está coproducido por México, Chile y Holanda y dirigido por Gabriel Mascaró. La película se centra en Teresa, una mujer que siempre ha vivido en la Amazonía y recibe una orden oficial para trasladarse a una residencia de ancianos, con el fin de maximizar la productividad económica. Del 4 al 14 de diciembre se espera que películas como esta sean proyectadas en los cines de La Habana. El éxito de una producción audiovisual no se mide solo por su resultado económico. Su mérito real está en las técnicas de filmación innovadoras que la definen. Desde su esperado estreno, la adaptación del clásico de Mary Shelley, realizada por el director mexicano Guillermo del Toro, Frankenstein, ha cautivado a las audiencias alrededor del mundo. Se ha mantenido firmemente en el top 10 global en plataformas streaming. Guillermo del Toro ha dado forma a una versión de Frankenstein que busca desafiar el arquetipo clásico, concibiendo a la criatura no como una víctima de un accidente, sino como una bella obra de arte hecha a mano. El proceso creativo, impulsado por una obsesión que data de la niñez del director, se centró en la estética y el detalle anatómico. El diseño se basó en el arte clásico, como la estatua de San Bartolomé, desarrollado en Milán, para guiar la disposición de músculos y tendones, y en referencias a estatuas de alabastro para crear una paleta de colores etérea, marfiles, azules pálidos y violetas. El equipo de efectos de maquillaje, liderado por Mike Hill, diseñó las prótesis de silicona médica con líneas que siguen rutas anatómicas, pero priorizan la estética. Además, los fantomas dentales históricos sirvieron de inspiración para los aparatos metálicos como la máscara y la caja torácica, utilizados en la reanimación. Nos vamos a una pausa muy breve. Al regresar nos acompaña Alejandro Fierro. Alejandro es investigador español, columnista, crítico de medios digitales y además autor del libro Qué grande era el cine. Con él vamos a hablar sobre la crítica cinematográfica y ese pensamiento desde nuestra América. Ya volvemos con más de Sala A, solo por Telesur. Estamos de vuelta.
El vasto universo cinematográfico nos invita constantemente a la reflexión. Ver una película es solo el inicio de un proceso mental que para muchos puede extenderse por días. La crítica de cine, ese arte de segundo orden, transforma el simple visionado en un profundo ejercicio intelectual y emocional. Pero, ¿cuál es exactamente la importancia y la función del crítico de cine en este proceso? Vamos a verlo con el siguiente material. La crítica cinematográfica, más allá de ser una simple calificación o reseña, se establece como un profundo ejercicio de reflexión cuyo objetivo principal es hacer pensar al lector y espectador visual sin imponerle una opinión. Este enfoque eleva al crítico de mero juez a un facilitador intelectual en la experiencia artística. Por lo general, la crítica cumple con el objetivo de dar al lector herramientas para su propio análisis, resaltar la belleza de la obra de arte original y distinguir y advertir sobre obras que puedan tener un trasfondo de dudosa ética. El crítico debe ser consciente de su subjetividad, pero utilizarla para establecer criterios firmes. Para esto, el proceso reflexivo que exige la crítica cinematográfica se alinea con los requisitos clave del pensamiento crítico. El pensamiento crítico exige identificar y caracterizar argumentos y evitar los prejuicios cognitivos. En el cine, esto se traduce en decodificación del lenguaje audiovisual, donde el crítico debe ir más allá de la trama superficial para analizar el cómo, que incluye planos, iluminación, guión, montaje. Esta habilidad permite separar los recursos técnicos de la narrativa para entender su contribución al mensaje final. El crítico también evalúa las ideas o mensajes propuestos por la película. Esto implica no aceptar el mensaje de forma directa, sino analizar las premisas ideológicas que lo sustentan. El ejercicio de la crítica demanda precisión, equidad y evidencias. El crítico de cine no puede simplemente decir que una película es mala o buena, sino que debe justificar su juicio con argumentos y datos concretos de la obra. La crítica utiliza evidencias extraídas directamente de la película como ejemplos de escenas, diálogos, fallos de récord o aciertos estéticos para respaldar su evaluación sobre el contenido o la forma. El crítico de cine valora el trabajo como una obra colectiva, guión, fotografía, actuación, etc. Y no solo como la creación de autor, logrando una evaluación más justa y ecuánime en medio de la subjetividad. Y para profundizar más en este tema nos acompaña Alejandro Fierro, investigador de la Fundación GIS 21, columnista y crítico de medios digitales, además, ya lo decíamos ahorita, autor del libro Qué grande era el cine. Con Alejandro vamos a conversar a fondo sobre la crítica cinematográfica y el pensamiento crítico en el cine del sur global. Alejandro, bienvenido a Sala. Qué gusto tenerte con nosotros. Un saludo muy cordial, Brian, también un saludo a todo el equipo que hace posible Telesur y por supuestísimo un saludo a toda la audiencia de Telesur en todos los continentes. Alejandro, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel fundamental de la crítica en el ecosistema audiovisual de hoy? La crítica en este ecosistema audiovisual tan peculiar que vivimos en el 2025, con una absoluta oferta infinita a través de las plataformas, no debe limitarse nada más que a una reseña cinematográfica o estilística, sino que también debe ser una suerte de faro, una suerte de luz que guíe al público para saber discernir entre la variadísima y amplísima oferta cinematográfica que está a disposición de cada usuario cada día. Hace 30 o 40 años el panorama cinematográfico era muy diferente, las opciones que tenía el espectador para poder elegir eran muy limitadas, ahora sin embargo es absolutamente infinito, tanto en producción actual como en producción pasada. Cada vez más, y lo vemos sobre todo por ejemplo en Internet, un crítico debe ser esa guía, debe ser esa linterna que ilumina, que alumbra, que señala las películas a las que entre esa oferta infinita, repetimos, el espectador debería o darle los motivos por los que debería acceder a ella. En la era de opiniones instantáneas y el consumo masivo efímero,
existe un debate sobre la accesibilidad del análisis y la profundidad. ¿Cómo debe ser el lenguaje de una crítica efectiva? ¿Puede ser una pieza académica o debe aspirar a traducir el lenguaje cinematográfico para que llegue a todo tipo de público? Yo siempre he preferido una crítica divulgativa, una crítica que permita acceder a cualquier espectador promedio, a cualquier audiencia promedio, antes que un ejercicio academicista. Creo que los ejercicios academicistas tienen su espacio, tienen su lugar obviamente, pero no es el tipo de crítica en la que yo me encuentro cómoda y la que a mí me gusta ejercer. Yo querría estar o querría que lo que yo escribo, que las críticas que yo realizo, pudieran llegar a ese público que está en las salas de cine, que está en sus casas, que necesita esa linterna de la que hablábamos antes, y hay que hacer un esfuerzo divulgativo, un esfuerzo, digamos, didáctico, pedagógico. Eso no quita que la crítica más academicista, más historicista, la que se pega a los cánones de la investigación cinematográfica, no tenga un valor, pero eso tiene que ser traducido para que pueda llegar después al gran público. Una crítica que se queda solo en el Sancta Sanctorum de los grandes críticos, en esas torres de marfil, creo que pierde toda su potencialidad, creo que pierde todo su valor. Alejandro, ¿cuál es la responsabilidad de la crítica? ¿Es su deber advertir o señalar el impacto de una obra, ya sea por su belleza o por su potencial mensaje nocivo? ¿Dónde se traza la línea entre la crítica y el juicio ideológico? Creo que la crítica debe huir de todo juicio ideológico, aunque esto es difícil. Todos tenemos una ideología, todos tenemos una forma de pensar, todos tenemos unos valores y todos tenemos una forma en la que creemos que la sociedad debe ordenarse. Pero cuando uno se sienta a escribir debe intentar dejar eso aparcado fuera. Esa ideología la tiene que colocar uno en el perchero, como si fuera un abrigo, ¿no? A partir de ahí, el crítico debe hacer no solo un juicio estético, no solo un juicio cinematográfico, sino también poner a dialogar la película con los valores imperantes de su época y con la máxima honestidad posible y sin intentar condicionar o influenciar ideológicamente al espectador. Debe ser el espectador el que le ponga ese valor ideológico, pero nunca el crítico. El crítico debe señalar, debe apuntar, debe iluminar, pero nunca debe condicionar ni dirigir al espectador. Es un esfuerzo porque en la escritura, a la hora de que uno se sienta a escribir o se sienta a hablar, de alguna forma sale ese corsé ideológico que todos llevamos dentro, pero un crítico honesto debe hacer un esfuerzo por la objetividad. Llegar a la objetividad es imposible, la objetividad nunca se consigue, somos seres subjetivos, pero la tendencia a la objetividad sí que se debe por lo menos buscar. ¿Cuál es la responsabilidad de la crítica de cine frente a las narrativas hegemónicas que vienen de Hollywood o del norte global? ¿Debe la crítica servir de filtro para identificar y desmantelar la propaganda ideológica incrustada en las grandes producciones? La crítica debe analizar los valores ideológicos que permean no solo de Hollywood, sino de cualquier tipo de industria, de cualquier tipo de lugar desde donde que venga una película. No solo las películas de Hollywood tienen un condicionante o un corsé ideológico, también la tienen las películas de cualquier país. El crítico debe ser capaz de analizar esto y capaz de ponerlo en claro y que después sea el espectador el que juzgue. Yo como crítico no le voy a dar un juicio ya hecho al espectador, al lector. Es el lector, el espectador, el que tiene que discernir a partir de lo que lea cuál es su valoración sobre los valores ideológicos, sobre los sentidos comunes ideológicos que permean esa película. Y es una película de Hollywood, una película latinoamericana, una película asiática, una película china, una película de cualquier lugar del mundo. ¿Qué tan vital es la narrativa propia, el de nuestros países, para construir una identidad que resista a las presiones externas? Yo creo en un cine con una identidad propia, con un lenguaje propio, pero también creo en un cine que dialogue con otros lugares. No creo en un cine solipsista cerrado en sí mismo. No creo que tenga que haber un cine que propone una identidad, porque no tengo muy claro qué son las identidades. Una identidad, por poner ejemplo, venezolana, española, colombiana, angoleña. El cine parte de unos países, pero a la vez ese cine tiene que ser capaz de dialogar en este mundo hiperconectado, en este mundo hiperglobalizado. No estamos en tiempos de autarquía cinematográfica, estamos en unos tiempos donde lo que enriquece los posicionamientos cinematográficos es precisamente ese continuo trasiego de información cinematográfica. Pensemos que ahora, desde cualquier lugar del mundo, podemos ver películas hechas en cualquier lugar del mundo. Algo que antes no había muchas posibilidades. El cine
le costaba mucho más transitar la frontera. Probablemente podríamos ver cine de Hollywood, pero raramente nos llegaba una película de Corea del Sur. Ahora podemos acceder a una película coreana, a una película africana, y creo que ese diálogo es muy rico. Y a partir de ahí, desde ese diálogo, enriquecer el lenguaje cinematográfico. Ya decíamos ahorita que usted es el autor de Qué grande es el cine. ¿Qué lecciones nos puedes ofrecer desde este libro para cultivar el ojo crítico del espectador? Uno de los objetivos con Qué grande era el cine, sobre todo para las generaciones más jóvenes, pues hacerles ver que el cine no empezó con El Señor de los Anillos. Hay que ver cine de antaño, no solo para entender el cine del presente, para saber de dónde vienen muchas cosas que ahora pueden parecer novedosas, pero no lo son, sino también porque es un enorme disfrute ver una película de Billy Wilder, una película de John Ford, una película de Federico Fellini. Es un enorme disfrute para el espectador de antaño y para el espectador contemporáneo. La idea que yo quería transmitir con este libro es el enorme gozo, lo enormemente disfrutable que es este tipo de cine. Si después de leer alguna de las crónicas que incluyo yo en este libro, el espectador se siente impelido, se siente empujado a ver esa película, habremos conseguido el objetivo que yo me tracé con el libro, ¿no? Que es el amor por este cine, por un lenguaje muy diferente al de ahora, que probablemente ahora ya sea imposible de reproducir, pero son un montón de tesoros que tenemos ahí, que tenemos al alcance y que a un espectador de ahora mismo de 18, 20, 22, 25 años lo puede disfrutar enormemente. Hacemos una pausa muy breve, pero al regresar estaremos hablando nuevamente con Alejandro Fierro, quien nos revelará sus recomendaciones. Usted no se aparte, Sala vuelve enseguida con las recomendaciones. Estamos de vuelta con más de Sala A y vamos a seguir hablando con Alejandro Fierro, quien nos dará sus recomendaciones. Alejandro, ¿podría compartir con nuestra audiencia un documental clave que todos deberíamos ver esta semana? Y lo más importante aún, ¿cuál es el valor central de su elección? Yo recomendaría muy fervientemente La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, que es la crónica con imágenes reales de los meses previos al golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, el presidente democráticamente elegido, y el golpe de Estado en sí mismo de aquel 11 de septiembre de 1973. El documental, muy extenso, es una crónica terrible, dura, muy dura, sobre cómo el poder militar, el poder fascista dio un golpe sobre la democracia chilena. Son imágenes absolutamente sobrecogedoras que actúan no solo como documento histórico de esa historia que estamos obligados a conocer, sino que también consigue que sea un documento emocional sobre qué es la libertad, qué es la democracia, qué son los derechos humanos. ¿Hay alguna serie que esté viendo en este momento? ¿Cuál y por qué recomendarla a nuestra audiencia? Me gustaría recomendar Adolescencia, Adolescence, esa película sobre este jovencito, este adolescente acusado de cometer un crimen, que es toda una radiografía sobre la adolescencia actual, el tema de las redes sociales, el cómo los chicos adolescentes se pueden sentir cohibidos o se pueden sentir atacados, además estéticamente con la utilización absolutamente magistral de los planos secuencia. Cada capítulo es un plano secuencia. Es enormemente interesante cómo ha sido rodada la serie. Es una serie muy pequeñita, creo que son apenas 4 episodios. Son unas actuaciones increíbles, sobre todo del chico adolescente, un chico que debe tener 13, 14 años, es impresionante cómo actúa. Y yo creo que es una serie muy recomendable y además para toda una gama de públicos, para público tanto adolescente como joven, como adulto, padres y madres de familia. ¿Cuál es la obra cinematográfica de ficción que considera la más influyente en su carrera y en su visión del cine? Yo me quedaría con La Estrada, una película que bajo la apariencia de una fábula, de una suerte de cuento, lo que nos está relatando es una radiografía de las emociones, de las lealtades, de formas de ver el mundo, de los sentimientos. Es una de las películas que yo recuerdo, la vi muy jovencito, me emocionó profundamente
Y yo cuando la vi dije, yo quiero de alguna forma dedicarme a todo el mundo del cine, desde el lugar en el que sea, me da igual que sea como espectador, como crítico, el que sea. Es una película que sigo viendo una vez al año, una vez cada 2 años, y realmente todos esos valores que irradia, toda esa emocionalidad, esa Julieta Massina, que es una mezcla entre Chaplin y el teatro kabuki japonés, cómo nos sigue golpeando el corazón, cómo nos sigue afectando a todas las generaciones por encima del tiempo, ¿no? Es una película que yo recomendaría muy fervientemente, La Estrada de Federico Fellini. En la obra que vamos a analizar a continuación, la música es fundamental. Es el pulso dramático de la historia que guía a los espectadores más allá de los diálogos. La música aquí no se escucha, se siente. Los detalles y las razones que la hacen absolutamente imprescindible, la veremos a continuación. La banda sonora de la película La Estrada de Federico Fellini es una obra maestra compuesta por el célebre Nino Rota, una colaboración artística que se volvería icónica en la historia del cine italiano. La música de Rota captura la tristeza profunda, la soledad y la inocencia de su protagonista. Gelsomina, el tema principal, es especialmente memorable y desolador, caracterizado por una melodía simple y conmovedora, frecuentemente interpretada por un solo de trompeta. Compuso este tema basándose en un motivo que le recordó el larghetto de la serenata para cuerdas en mi mayor, de Antonín Dvořák. Este motivo fue modificado para crear su propia melodía. A través de esta partitura, Rota no solo ambientó la vida circense y errante de los personajes principales, Zampano y Gelsomina, sino que también forjó un sonido inconfundible que interpreta la nostalgia de Fellini y la melancolía de su cine. Questa poverina è tanto buona, però è venuta su un po' strana. Y ya vamos poniendo punto final a nuestro programa de hoy. Alejandro Fierro, nuestro agradecimiento inmenso por compartir su visión del cine con nuestra audiencia de Sala A. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Telesur que hace posible este programa y por supuesto a todo el público que nos está viendo y precisamente al público y quizás al más joven y que a lo mejor tiene inquietudes de escribir sobre cine o de hacer crítica. Y con esta valiosa conversación despedimos nuestro programa de hoy. A usted, gracias por sintonizarnos. Nos reencontraremos la próxima semana, a la misma hora, con más historias del cine, de la vida y algo más. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver todos los programas disponibles. Yo soy Brian Pavó y esto fue Sala por Telesur. Hasta la próxima.